Sed la luz del mundo. Este es mandato de Jesucristo para cada uno de nosotros. Sed la sal de la tierra. Vamos a estar compartiendo este mensaje contigo. Yo y mi hermana Marina sentimos de parte de Dios compartirte este mensaje que creemos que es muy a tiempo. Por causa de obligación familiar, mi hermana Marina no pudo estar conmigo en esta grabación, pero ambas sentimos esta dirección de parte de Dios y ruego que el Espíritu Santo te traiga revelación sobre la palabra de Dios. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Dice más, cuando los impíos gobiernan, el pueblo sufre. Yo te hago una pregunta. ¿Estás sufriendo el día de hoy? Mira en nuestro gobierno, en la cultura, cómo está pasando todo. Está una cosa horrible. Vemos la economía que quizás estás sufriendo para comprar alimentos para tus hijos, pagar la gasolina, pagar tu casa, tu carro, tus gastos. Vemos como todo está trastornado y tú como pueblo de Dios no estás alegre. Nadie está alegre porque en este gobierno ahorita están dominando, están gobernando personas que no tienen el interés del ciudadano americano, de la humanidad entera. Tú ves esta bandera detrás de mí, yo la pongo honradamente, honrando a mi padre y a todos los soldados. Me recuerda de la libertad y le doy gracias a Dios por la libertad que las personas, los soldados que murieron para traernos la paz, la seguridad, la libertad que nosotros tenemos el día de hoy, pagaron un grande precio. Yo le enseñaba a mis alumnos que el azul representa el valor que estas personas tuvieron para confrontar las guerras y aún la muerte misma para proveernos a nosotros la paz, que es el color blanco que ves en la bandera. El rojo representa la sangre que ellos derramaron. Los que derramaron su sangre, perdieron sus brazos, perdieron todo lo que nosotros ahora estamos privilegiados de tener. Nosotros norteamericanos estamos bendecidos por Dios porque hubo personas que lucharon por nosotros. Y yo honro y le doy gracias a Dios que vivo en el país de Estados Unidos. Yo soy tercera generación nacida americana. Mi esposo es cuarta generación nacido americano. Y nosotros defendemos respetamos las leyes que tenemos, pero igual sentimos de parte de Dios que estamos viviendo en un tiempo muy difícil, muy crítico, donde las leyes que se están poniendo en este gobierno, la administración, la presidencia que tenemos ahorita, no está alineado a la palabra de Dios. Y yo te quiero decir que en la Biblia, estudiando y orando, pidiéndole al Señor guianza, instrucción, yo empecé a ver cómo desde el principio lo bíblico y lo político han estado envueltos. Lo bíblico sobrepasa a lo político. Lo político fue lo que fundó a América. Los fundadores de América tomaron la Biblia, los norteamericanos tomaron la Biblia, la palabra de Dios, los 10 mandamientos, fue lo que usaron para formar Norteamérica, para formar las leyes, la Constitución, la Declaración de Independencia. La palabra de Dios fue el fundamento desde el principio. Y yo le doy gracias a Dios por ello. Lamentablemente que en estos tiempos estamos viendo que esta palabra de Dios está siendo retada, está
siendo mal respetada. No, ya no se reconoce como autoridad, como palabra de Dios. Ya Dios no se reverencia tampoco. Y yo te voy a decir con la palabra de Dios que Dios me mostró que desde en la Biblia podemos ver que la gente se paraba para pelear contra las injusticias del gobierno de aquel tiempo. ¿Y quién era el gobierno en aquel tiempo? Eran los reyes. ¿Y quién usó Dios? En muchos reyes fueron puestos en su posición. ¿Por quién? Por los profetas de Dios. Dios usaba a los profetas para imponer los reyes que él quería. Podemos ver el profeta Samuel. Su palabra, la palabra de Dios dice que las palabras del profeta Samuel, ni una de ellas cayó a tierra. Quiere decir que toda fue cumplida porque fue el hombre de Dios el que ungía a las personas que Dios elegía para hacer el gobierno de aquel entonces. Y vamos a ver en la Biblia cómo es necesario que nosotros en estos tiempos seamos involucrados en el gobierno, en las leyes que se están formando. Nosotros debemos de ser partícipes de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a ver aquí, te voy a dar ejemplos. En el libro de Esther podemos ver cómo Dios usó la vida de Esther y a su padre, a su tío Mardoqueo, para liberar al pueblo judío de la mano de Amán, que era el segundo al rey en ese tiempo. Y él odiaba a los judíos. Odiaba a los judíos simplemente porque eran judíos. Había en aquel entonces también el antisemitismo, que era un perjuicio racial, que Amán no quería a Mardoqueo y lo que él representaba. ¿Qué representaba Mardoqueo? Él representaba a Dios, porque él ampliamente, sin vergüenza, sin temor, él decía: yo no me hinco a ningún hombre, yo solamente sirvo a un solo Dios verdadero. Y por eso es que Amán lo quería matar. Y fíjate, Dios usó a la reina Esther, juntando todo el pueblo, ayunaron 3 días. Ella se presentó delante del rey, algo que no debería de hacer sin que el rey la mandara llamar, pero ella se presentó, dijo ella: viva o muera, yo voy a hablar con el rey. Y le doy gracias a Dios y me inspira que esta mujer, sin temor alguno, se involucró en el gobierno, porque lo que decía el rey, esa era ley. Pero ella fue y se presentó y declaró lo que Amán quería hacer. Y mira, gracias a Dios que Dios liberó al pueblo judío. ¿Sabes tú que el día de hoy el pueblo de Dios, aún aquí en Norteamérica, el pueblo de Dios judío se está siendo también con estos perjuicios raciales, están siendo atacados? Podemos verlas aquí en diferentes universidades en Estados Unidos, donde jóvenes que están estudiando son judíos, pero está ahí perjuicio racial contra ellos. Entonces, ¿cuáles son las leyes que les puede proteger? Ellos tienen el derecho de vivir, de existir tal como tú y yo. ¿Quién somos nosotros para decir que esta persona es más importante o que vale más que otra? No, si Dios, que nos creó a la imagen y la semejanza de Él mismo, y Él nos creó y nos formó con el mismo valor, nosotros no somos nadie para decir que otra persona vale menos que nosotros. Y gloria a Dios que Esther nos da el ejemplo, que ella se involucró en el gobierno y liberó al pueblo judío. Estudiando, el Señor también me enseñó cómo es que cuando Jesucristo, en el libro de Marcos, en el capítulo 15, Jesucristo fue traído por el concilio, por los sacerdotes, por los ancianos, por celo, por envidia. Lo presentaron delante de Pilato, el gobernador judío, y querían que hiciera algo con él, que hicieran justicia con él. Y Pilato decía: yo no encuentro ninguna culpa. ¿De qué lo acusan? ¿Qué es lo que ha hecho mal? Y nos dice aquí en el libro de
de versículo 12 a 14, Pilato le preguntó a la gente, ¿qué quieren que haga con este llamado rey de los judíos? ¿Verdad? Él era un gobernante, Pilato era un gobernante y él no encontrando causa de qué culpar a Jesús, entonces le preguntaba al pueblo judío, entonces, ¿qué quieren que haga con este hombre? Y ellos gritaban en alta voz, claro, ellos estaban siendo instigados por los mismos sacerdotes. Díganle a Pilato que suelte a Barrabás. Y ellos hicieron, la gente fue manipulada, no pensaron por ellos mismos. Ellos prefirieron un criminal. Ellos le gritaban a Pilato, crucifica a Jesús y darnos a Barrabás. Barrabás, un homicida, un criminal verdadero, pero la gente dio el voto. Ellos pidieron. ¿Y qué es lo que hizo Pilato? En el versículo 15 dice que Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, a la gente, soltó a Barrabás, un homicida. ¿Qué hizo la gente aquí? El pueblo votó. Hay gobernantes que están corriendo ahorita buscando, ¿verdad? Queriendo sus posiciones, sea de presidente, de gobernadores, en la Casa del Senado, en la Casa de Representantes, en el Congreso, aún alcaldes en las ciudades, en diferentes áreas del gobierno, andan buscando posición. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están oyendo, pues si la gente quiere leyes a favor del aborto, los homosexuales quieren sus leyes, estos quieren sus derechos, dice que está bien que todos los ilegales pasen, ¿verdad? Que estén libres, que reciban todo. Mira la confusión, mira cómo está la cultura, mira cómo está todo en caos. Y yo te hago la pregunta, ¿estás tú alegre con lo que está pasando? De acuerdo a Proverbios 29:2 dice allí, ¿verdad? Que cuando los justos gobiernan, el pueblo está alegre, dice, pero cuando los malvados gobiernan, el pueblo sufre. ¿Acaso no está sufriendo el día de hoy? Que escasez de trabajo, escasez de finanzas, oye, que no te alcanza, mira lo que está pasando. Dios, nosotros somos personas inteligentes de senso común. Mira, hace 4 años antes con la administración, el presidente que teníamos antes, cómo estaba la economía, estábamos mucho mejor. Y mira ahora cómo está sufriendo, cómo está la gasolina, los precios subiendo, cómo están pasando leyes radicales, liberales, que están contrarias a la palabra de Dios. Mira lo que está pasando. ¿Y qué es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de hacer? Nosotros tenemos que tomar acción. Así como en el tiempo, cuando estaban ahí la gente con Pilato, ellos votaron por la persona que ellos querían. Mira lo que hizo Esther. Ella se metió en el gobierno y votó. Ella hizo el voto de presentarse, de tomar el riesgo de arriesgar su vida delante del rey para liberar al pueblo judío. Ahora vamos aquí a lo más presente. Hace años atrás, en la historia americana, tenemos a un pastor, un hombre de Dios, Dr. Martin que él Luther vio King las Jr. injusticias en aquel tiempo, donde él veía que había perjuicios raciales entre la gente de color y la gente blanca, y eran los derechos civiles que él decía, conociendo un hombre de Dios que conocía la palabra, que él sabía que la libertad era dada por Dios y que Dios nos había hecho todos iguales, que Dios no hacía excepción de personas, que todos teníamos el mismo valor, no importara el color de nuestra piel. Él luchó por los derechos civiles. Un hombre de Dios, un pastor de Dios, se involucró en el gobierno, y por causa de lo que él hizo, aunque lo mataron, porque él se paró para poder buscar justicia para su pueblo, lo que era correcto, perdió su vida. Pero te digo algo, que las leyes cambiaron por lo que él hizo. Y a través de la historia hay personas que se han levantado. Le doy gracias a Dios que por esta bandera que está aquí, le doy gracias a Dios
que hombres pagaron vida, dieron su vida, hombres y mujeres, soldados que se han ido, ¿para qué? Para nuestra paz. Y nos han dado el privilegio, el derecho de la libertad y también tener una voz de poder votar. El votar es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Yo creo firmemente que Dios nos va a mandar a llamar a cuenta. Dios quiere que nosotros seamos proactivos, que hagamos de nuestra parte para poder mejorar la situación. Dios demanda que nosotros en el libro de Judá, allí dice que Dios espera que nosotros defendamos la fe. ¿A cuál es la fe que tenemos nosotros? En la palabra de Dios. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios. Fíjate que leyendo la palabra, esto fue instrucción. Mientras lloraba, yo meditaba en el Señor. Mira, se me vino luego tan claro que vi de cómo Dios me enseñó. Mira, cuando entregaron a Jesús, ¿qué fue lo que hizo la gente? Votaron. Ellos hablaron. Le dictaron al gobierno lo que ellos querían. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 13, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere o pierde su propósito, nuestro propósito es de predicar la palabra de Dios, las buenas nuevas, el evangelio de la verdad, lo que es verdad. Su palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay personas que necesitan libertad, están en cautiverio, en pecado. Dios quiere salvar, alcanzar a todo mundo. Su deseo es que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, que vengan al conocimiento de quién es el Dios Todopoderoso, el único que envió a su Hijo Jesucristo que muriera en la cruz del Calvario y que está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Él es el que dice: si ustedes, yo los he llamado para ser la sal de la tierra, has perdido tu propósito, te has hecho pasivo, ya no te interesa de defender la fe, que si estás viendo, estás oyendo que en sociedad, en tu cultura, en tu gobierno, están empezando a establecer leyes que son contrarias a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. La palabra de Dios dice que hay solamente dos géneros, un hombre y una mujer. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que pecado es pecado. Y tenemos que ver qué es lo que dice la palabra. Hay personas que están viviendo inmoralmente. Mira, la palabra de Dios dice que no debemos de matar a los inocentes. En el libro de Proverbios capítulo 6, versículo 17 dice que Dios odia el derramamiento de sangre inocente. ¿Y qué es eso? Eso es el aborto. Miren el libro de Proverbios en el capítulo 24 del versículo 11 al 12. Dice, nos está hablando a nosotros. Dice, libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. ¿Cuáles son esos? Los niños inocentes que con estas leyes radicales, liberales que están poniendo, que dicen, no, podemos matar, deshacernos de los bebés al término que nosotros queramos. Yo no juzgo a las mujeres que están pasando o que hacen eso, yo no las juzgo. Ustedes, cada quien, tú y yo, vamos a dar respuesta, vamos a dar contestación a Dios por lo que hacemos o no hacemos. Su palabra dice, no te engañes. Todo lo que Dios no puede ser burlado. Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Cada uno de nosotros vamos a darle cuenta a Dios por lo nuestro. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios y sabemos que Dios dice aquí en su palabra que debemos de liberar y defender a aquellos que están en peligro de muerte y no hacemos nada. Nosotros, su sangre, Dios la va a demandar de nuestras manos, porque nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de ir a votar contra las leyes que son contrarias a la palabra de Dios. Mira, y con Dios no hay excusa. Ahí en el versículo 12 dice, porque si dijeres ciertamente, yo no lo supe,
Ahora hace la pregunta, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al hombre y a la mujer según sus obras. Vamos a dar cuenta a Dios y Dios nos va a pagar por lo que hacemos o no hacemos. Dios quiere que seamos proactivos, que nosotros tomemos ese paso de defender la fe, conociendo la palabra. Estás oyendo lo que está pasando, las leyes que quieren pasar y tú te tienes que levantar. Yo me tengo que levantar para poder ir contrario a las cosas que van contra la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el gobierno está sobre los hombros de Jesús. ¿Y dónde está Jesús? Jesús está en nosotros. Y nosotros tenemos su palabra como guía que nos enseña. Esta debe de ser el estándar. Aquí en esta sociedad han quitado la palabra, la oración de las escuelas. Han movido los 10 mandamientos de los edificios donde antes se reverenciaba a Dios. Los pastores, las iglesias eran respetadas. Ahora nos ridiculizan, quieren cerrarnos, quieren controlarnos. No quieren que prediquemos la palabra de verdad. Mira lo que dice en el libro de Efesios 5:8. Dice, sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. En este mundo vivimos. ¿Y qué es lo que hay en este mundo? Hay un sistema gobernal. Y nosotros debemos de traer, iluminar la luz de Dios con la palabra del Señor. En Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Que conociendo y sabiendo, ay no, pues, ay, que en el corazón no se manda, ay, pues si 2 hombres se quieren casar, 2 mujeres se quieren casar, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Eso no es lo que dice la palabra. Ah, no, pues si salió embarazada, pero si no quería su bebé, bueno, pues esto, si no quería su bebé, ok, si no quiere su bebé, pero hay otras opciones, hay otras maneras. Yo solamente me voy a lo que dice la palabra de Dios. Dios ama a toda persona. Yo no estoy aquí para juzgar ni condenar a nadie. Solamente estoy hablando que hay leyes que se están estableciendo, que están contrarias a la palabra de Dios, y Dios espera que nosotros nos vivamos a través de su palabra. Mira lo que dice Mateo 5:16, Jesús hablando, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cómo va a ver el mundo, los hombres de la tierra? ¿Cómo van a glorificar a nuestro Padre si no ven a nosotros? Yo tengo personas que yo conozco que dicen, bueno, pues ¿cómo casi los cristianos ni votan? Entonces no creen la Biblia. Escuchando el pastor John Hagee me sorprendí, yo no sabía que esa era la cantidad que había. Decía que una encuesta dice que hay 90 millones de cristianos. Dice, pero solamente 30 millones de cristianos no salen a votar. 30 millones. Entonces, mientras yo que estudiaba y todo esto, sentí el Espíritu Santo que decía, si tú no votas, es que no crees mi palabra, no crees que yo soy quien soy, porque Dios es el que quiere gobernar, pero nos usa a nosotros. No me digas que Dios no quiere que nosotros, el pueblo de Dios, estemos involucrados entre el gobierno. Ponte a ver la Biblia, ya te he dado ejemplos. Nosotros debemos de ser la luz de la tierra. Cuando nosotros nos paramos firmes y vamos y votamos contra leyes que sabemos que están en contra de la palabra de Dios, entonces el mundo alrededor, aquellos que no conocen a Dios, van a ver y decir, oye, mira, entonces es cierto lo que dice la Biblia. Y cuando ellos vean los efectos positivos, entonces van a glorificar a Dios. Mira, verdaderamente. Pero el cristiano no es estar hablando. ¿Qué dice su palabra? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. No, nuestro corazón debe estar fijo. Si esta es la palabra de Dios, si esto es lo que Dios quiere, estas son las leyes que debe establecer. Yo voy a ser partícipe para ayudar a luchar contra lo que va en contra de la palabra de Dios.
En el libro de Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Salmos 33:12 dice, bienaventurado, bendecida la nación cuyo Dios es Jehová. Hay un solo Dios verdadero. Es importante, hermanos, hermanas de Dios, pararnos, defender la fe, es lo que nos dice en el libro de Judá. Porque si no votamos la Biblia, entonces estamos votando al favor de que lo que está en contra de la Biblia. Fíjate, los que están corriendo de presidente ahorita, yo no digo que soy ni demócrata ni republicana. Yo voto la Biblia. Yo estoy votando por ese hombre que está más cerquita a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, aquel que es amigo de Israel es amigo de Dios. Y vota por esa persona que auxilia, que ayuda a Israel, que es amigo de Israel, que está dispuesto para ayudarnos a nosotros. Acuérdate que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. ¿Estás alegre? Pregúntate, ¿estás alegre? En este gobierno que tenemos ahorita, estos presidentes que tenemos ahorita, ¿estás alegre tú con lo que están haciendo, con las leyes que están pasando? Pregúntate, ¿a cuál es la mejor persona? No nos vamos a personalidades. Dios usa personas imperfectas. Creas tú, no lo creas. Mira, Dios usó a Faraón, usó al rey Ciro. Dios usó al rey Asuero para liberar al pueblo judío. Personas imperfectas. Nosotros, ¿quién somos para dictarle a Dios? Este sí me gusta, este no me gusta. No, nuestra responsabilidad es de tomar el privilegio que estos hombres, mujeres que murieron por nuestra libertad, por nuestra voz, usarlo para mejorar las cosas, para vivir en paz, en alegría, en bendición. ¿Qué es lo que tú vas a hacer para dejarle bendición a tus hijos? Ora, pídele a Dios que Él te dé el discernimiento. Ve a ser proactivo. Ve a votar. En el nombre de Jesús, vayamos a defender la fe. Vayamos a defender leyes que van a la línea de Dios, que es la palabra de Dios, es verdad. La palabra de Dios es verdadera. Su palabra dice, conoceré la verdad y la verdad os libertará. Dios te bendiga. Yo te animo, vete a votar en el nombre de Jesús.